Cuando la mayoría de las personas piensan en demostrar algo o probar algo, cuando te dicen pruébame esto, explícame cómo esto es real, cómo esto es posible, la mayoría de la gente piensa en prueba en el sentido riguroso de las matemáticas puras. Y el concepto de proof, el concepto de prueba, solamente existe en el área de las matemáticas puras. Ni siquiera existe en el área de la ciencia como nosotros la conocemos hoy día. Si usted ha trabajado con matemáticas en algún momento, pues probablemente reconoce la rigurosidad que requiere probar una prueba matemática, valga la redundancia. Como yo, por ejemplo, que hace poco estaba tomando una clase de ingeniería eléctrica y estábamos probando una serie de propiedades de la serie de Fourier para propósitos de las aplicaciones que nosotros estábamos trabajando. Voy a hacer lo posible por ponerle mis notas en la pantalla, discúlpenme porque no son las más bonitas, pero esa es la que hay. Y con todo y eso, estas propiedades de la transformada de Fourier que nosotros estábamos demostrando matemáticamente no tienen con todo y eso la rigurosidad que existe del concepto de prueba en las matemáticas puras. Pero ¿qué ocurre? No tienen ese tipo de rigurosidad como solamente existe en las matemáticas puras. Si eso existiese, entonces no habría necesidad para la palabra de confianza o la palabra de fe. Pero entonces naturalmente esto nos lleva a preguntarnos, ok, pues ¿qué exactamente es fe? Pues de eso vamos a hablar en este video. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Si eres nuevo aquí, la dinámica de este canal es que yo soy un hombre en construcción, de manera que trato todos los días de ser un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor futuro esposo para mi esposa, un mejor futuro padre para mis hijos. Y esto es a lo que yo entiendo que todo hombre debería aspirar. Y todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy leyendo, pues lo voy compartiendo con ustedes, porque si me es de ayuda para mí, probablemente también le puede ser de ayuda para ustedes también. Hace poco me adentré a estudiar la vida de Jesús específicamente y estudiar esta pregunta de que si los evangelios y si los textos históricos que tenemos al día de hoy son confiables. Y una vez empecé a estudiar esto, quería compartirlo con ustedes, pero yo dije, espérate, es que yo no puedo empezar ahí cuando todavía hay preguntas mucho más básicas a las que deberíamos ir primero antes de empezar a estudiar eso a profundidad. Entonces, ahí comencé a estudiar el concepto filosófico de qué es Dios, y ya salió un video de eso. Si no lo has visto, ve y mira ese video antes de ver este. Una vez nosotros definimos lo que es Dios, entonces llegamos a este concepto de que, ok, ¿voy a creer en Él o no voy a creer en Él? Y aquí es que viene este concepto de fe. Porque entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente te dice, pues eso es una cuestión de fe, pero es que la palabra se utiliza tan irresponsablemente que de la manera en cómo entonces la gente la utiliza hoy día, al punto de que este video va a salir en el 2024, es creer sin ningún tipo de evidencia o creer sin ningún tipo de razón lógica, sino de que tú crees sin ningún tipo de evidencia, créelo a ciegas. Esa es la definición que se ha dado hoy día. Pero es que vamos a pensar esto razonablemente, valga la redundancia. Vamos a pensar bien qué es lo que está pasando en nuestra vida humana. La mayoría de nuestras cosas, la mayoría de las cosas que nosotros creemos, no tienen la rigurosidad matemática de la que hablamos en la introducción, no tienen certeza alguna. Nosotros asumimos, nosotros las creemos, nosotros podemos lograr una inferencia, nosotros podemos llegar a una conclusión especulativa de lo que nosotros entendemos que va a pasar, pero no podemos tener de un montón de cosas una rigurosidad matemática de prueba para creerlo. Y con todo y eso, hay muchas de estas cosas que creemos como si fuese cualquier otra cosa que haya sido probada matemáticamente. Vamos a dar algunos ejemplos porque naturalmente no puedo decir algo tan fuerte como eso o tan serio sin darle ejemplos. Número 1, tenemos eventos históricos. Los eventos históricos, aunque podamos tener evidencia fuerte y documentación de algunos eventos en el pasado y muy atrás en el pasado, con todo y eso no podemos tener 100% evidencia y una prueba rigurosa como solamente existe en las matemáticas puras, valga la redundancia, de si existió o no existió. Sin embargo,
de un sinnúmero de eventos históricos. Tenemos mucha confianza que ocurrió y tenemos un montón de eventos históricos que nosotros los damos como hechos. Sin embargo, no podemos tener una certidumbre al 100% de que sí ocurrieron. Solamente usamos la evidencia que tenemos al momento para asumir que existieron y que de verdad se dieron. Pero con todo y eso, la evidencia histórica nos lleva a especular de qué manera ocurrieron ciertas cosas y no tenemos una rigurosidad al 100% de si ocurrieron o cómo ocurrieron. Otro ejemplo puede ser de que nosotros, por nuestra experiencia humana, sabemos que tenemos mentes, sabemos que aunque no lo entendamos a la perfección, tenemos algún tipo de conciencia que nos permite pensar, nos permite racionalizar, nos permite calcular cosas, nos permite comparar cosas en nuestra mente. Y nosotros asumimos que otros hombres y otras mujeres también tienen la misma capacidad. Lo asumimos, tenemos cierta confianza en que eso mismo ocurre en sus cabezas, pero no tenemos certidumbre al 100%. No hay manera que nosotros podamos probar y tener un 100% de certidumbre de que los otros seres humanos tienen una mente como la de nosotros. Y no me refiero a que piensan igual, a que se imaginan igual. No, me refiero a este concepto literal de nuestra mente. Claro, hay otros hombres que se describen como estrictamente ateos, fuertes y militantes, y también niegan el concepto de mente, pero ese es otro tema para otro día. Tenemos el concepto, y esto puede ser algo bien impactante para algunos, de las teorías científicas. Yo, como les mencioné al principio, no tengo un doctorado en ninguna ciencia en particular porque apenas he terminado mi bachillerato, pero uno de mis bachilleratos es en química pura. Y en este semestre pasado yo estaba tomando esta clase de química inorgánica. Y una de las cosas que estábamos hablando sobre cómo se comportan los electrones en este compuesto organometálico que nosotros estábamos estudiando, era que el profesor nos estaba diciendo que al final del día nosotros podemos tener cierta confianza en que esta teoría que describía este comportamiento en particular era el que se iba a dar, pero que si no se daba en la experimentación, no necesariamente significa que el modelo está mal. A lo mejor el modelo está bien porque describe cierto comportamiento, pero al final del día puede que ocurra otra cosa. Entonces nosotros como científicos no podemos cerrarnos la mente y decir, es que tiene que ser de esta manera. No, porque al final del día la naturaleza hace las cosas de una manera en particular y nosotros tratamos de predecir ciertos eventos y ciertos comportamientos, pero al final del día utilizamos la data que tenemos al momento. Pero algo de lo que estamos seguros es que nada de esto se puede probar con un 100% de certidumbre. Nada de esto se puede probar con un 100% de prueba, como solamente existe, y sigo dando énfasis, en las matemáticas puras. Al final del día tenemos mucha confianza en estos conceptos científicos que estudiamos, pero no son prueba rigurosa al 100%, y con todo eso las creemos. Verdades éticas y morales. Todo el mundo está de acuerdo con que matar a otro ser humano es malo, pero ¿cómo posiblemente nosotros vamos a probar 100% que eso es cierto? ¿Cómo nosotros vamos a probar con un 100% de certidumbre que matar a otro ser humano es malo? ¿Nos vamos a sentir mal? ¿Estás hablando entonces de una emoción, de un sentimiento? ¿Nos vamos a sentir incómodos? Ok, so what, como dice en inglés. ¿Y cómo nosotros vamos a probar que eso está mal? Podemos todos estar de acuerdo, pero vamos a probarlo. Es que no existe una prueba y nosotros creemos que eso está mal. Por último, el último ejemplo que les voy a dar de cómo nosotros creemos cosas, la mayoría de las cosas que creemos sin tener un 100% de certidumbre y con todo eso las creemos, es por ejemplo el razonamiento inductivo. Todo el mundo cree y es una creencia tan y tan profunda que ni siquiera nos damos cuenta que es una creencia inductiva por nuestro razonamiento, que es que el sol va a salir mañana nuevamente. Pero es que no hay prueba de que el sol va a salir mañana otra vez. Nosotros podemos asumir que el sol va a salir mañana otra vez. De hecho, estaríamos tratando de predecir el futuro, pero no existe prueba que te diga al 100% de certidumbre que mañana va a salir el sol. Es un patrón que nosotros observamos en la naturaleza, por el cual nosotros podemos decir con mucha confianza, mira,
por los últimos sinnúmero de años, el sol se ha levantado, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista de aquí de la Tierra, o si nos queremos ir más literales, desde un sinnúmero de años atrás, la Tierra sigue orbitando alrededor del Sol y depende de dónde tú estés en el punto de la Tierra, lo vas a ver saliendo por aquí en particularmente desde tu punto de vista y de momento vas a ver como si el sol se opusiera en este punto en particular. Pero ¿qué ocurre? Nadie puede predecir el futuro. Así que esta creencia que tú crees es un puro razonamiento inductivo, pero no tenemos 100% de certidumbre que el sol va a salir mañana nuevamente. Puede que salga, puede que no salga. ¿A qué es a lo que yo quiero llegar con esto? Señores, a lo que yo quiero llegar con esto es que la palabra fe, confianza, existe por algo. Existe primordialmente porque la mayoría de las cosas que nosotros creemos en nuestra vida no tienen una prueba rigurosa, no tienen un 100% de certidumbre. Solamente nosotros podemos tener confianza en que ellas van a ocurrir, como el número de ejemplos que les di. Si usted se pone a hablar de este tema de conversación con alguna otra persona, pues probablemente la definición de todas estas cosas va a ser del saque, confuso, porque no todo el mundo piensa en estas cosas. Pero lo segundo que va a ocurrir es que va a haber este sentido de confusión, porque de la manera en como la gente hoy día define en este tiempo, en este espacio, en esta sociedad, de la manera en como la mayoría de la gente define el concepto de fe, lo definen como creer en algo a base de ninguna evidencia, creer en algo sin evidencia, o creer en algo a ciegas, como dice en inglés, in spite of the evidence. O sea, que aunque la evidencia te esté diciendo lo contrario, tú como quiera te mantienes firme en algo. Y llega a un punto en donde la gente describe esto como un tipo de fanatismo. Pero esto es incorrecto. Así que vamos a ir al punto de este video. La historia etimológica de esta palabra es bien clara. Que la palabra fe, el concepto de fe, no siempre significó, de hecho, su raíz original es todo lo contrario. La palabra fe no significa creer algo sin evidencia. Vamos a explicar ahora en qué momento la palabra fe tomó ese giro y empezó a significar esto. Pero algo que quiero aclarar antes de entrar en la historia etimológica de esta palabra y de este concepto, que es tan importante para todos los religiosos, pero específicamente para nosotros los que tenemos una fe cristiana. La razón por que la palabra fe llegó a este punto fue mejor explicado para mí por mi maestra de español en la escuela superior, que tenía un doctorado en literatura comparada en español. Esta profesora decía que la Real Academia Española definía las cosas por usos y por costumbres. De manera que, por más loco que suene, si hoy día yo empiezo a decir que un reloj ya no significa esto, sino que un reloj es esto, un micrófono, y yo le empiezo a decir reloj a esto, reloj a esto, reloj a esto, reloj a esto, va a llegar un punto en la historia humana en donde esto va a parar de ser descrito por la palabra reloj y esto va a comenzar a ser descrito por la palabra reloj. Nos guste o no, el lenguaje muchas veces en gran parte de la historia humana se dicta por uso y por costumbre, nos guste o no. Y este ejemplo lo podemos ver eficazmente en el concepto de fe. Todas las fuentes que yo voy a citar en este estudio las pueden conseguir ustedes mismos en internet o en copia física. Pueden conseguir, que estas fueron las que yo utilicé, el lenguaje de Oxford English Dictionary, Etymological Dictionary, o sea, el diccionario inglés de Oxford en su forma y historia etimológica. Pueden ir al diccionario Merriam-Webster, que también tiene una sección de historia etimológica. Pueden ir a un libro que se titula Greek English Lexicon by Liddell and Scott, por Liddell and Scott, que es un libro específicamente que data la historia de cómo las palabras cambian en griego y en inglés a través de la historia. Y también pueden usar el diccionario de Oxford de todas las palabras que proceden del latín. El concepto de fe se data desde los años 4500 y 2500 antes de Cristo, o sea, 4500 BC, before Christ, del lenguaje proto-indio-europeo o proto-indo-european. La palabra Heath,
que voy a ver si la puedo escribir ahí en el video para que la puedan ver, no solamente influenció el lenguaje del latín, sino que también influenció conceptos griegos como la palabra pistis, que voy a ver si puedo escribirla en el griego original aquí en pantalla, que significa confianza o fe. También influenció esta palabra en sánscrito, que se pronuncia como vidhe o vide, que significa también confiar o él confía. Más adelante en la historia humana, desde el siglo V antes de Cristo, BC, hasta el siglo V después de Cristo, AC, podemos comenzar a ver el uso de este concepto en el inglés viejo o Old English, que es el precursor del inglés que nosotros tenemos hoy día, de esta palabra que les presento aquí en pantalla, que no tengo idea cómo se pronuncia. Pero esta palabra en sí coge su origen, su raíz es de la palabra en latín fides, que significa confianza, confiar, creencia o reliance, reliable, algo que en lo que tú puedes confiar. Lo digo en inglés porque en inglés las dos palabras son diferentes, confidence o trust y reliance o reliable, y en español casi siempre todas se pronuncian o se traducen como confiar, poder confiar en él. Es importante recalcar que este concepto desde el siglo V antes de Cristo y hasta el siglo V después de Cristo ha mantenido el mismo significado desde sus raíces proto-indoeuropeas, que significaba confiar. Este concepto igualmente se utilizaba en los contextos religiosos y en los contextos seculares. Más adelante en la historia humana, ya en los años 1100 a 1500 después de Cristo, AD, encontramos esta palabra que es más reconocible por nosotros hoy día, que es la palabra de faith, que fue influenciada por el francés de fade o fey, o foi por un francés más moderno, que a su vez nació de esta raíz latina de fides que hablamos al principio. Estos conceptos se derivaron o fueron influenciados por este contexto en el antiguo francés que significaba loyalty o belief, lealtad o creencia. Así que en resumidas cuentas lo que podemos ver es que en toda la historia humana, literalmente por miles de años, la palabra y el concepto de fe, lo que ha venido a significar es en esencia confianza, honestidad. O sea, que cuando alguien te está diciendo algo, tú puedes tener confianza en que lo que te están diciendo es correcto. O sea, lo opuesto a mentir, que no te están mintiendo. En estos contextos antiguos, cuando se pronunciaba este concepto de fe, se asumía este concepto en inglés de truthfulness, o sea, de que lo que tú estás diciendo es verdad, es correcto. Pero ¿qué ocurre, señores? Este concepto empieza a tomar un giro drástico, aproximadamente en el siglo XIV, por un sinnúmero de influencias de las que vamos a hablar ahora, para venir a significar no confianza, no verdad, no veracidad, sino posiblemente falsedad, o sea, posiblemente engaño, creer cuando no tienes evidencia. Este giro drástico, diría yo desde mi punto de vista, un giro de 180 grados a lo que era el significado original de la palabra, vino a ocurrir aproximadamente en el siglo XIV. Esto lo podemos analizar desde dos puntos de vista diferentes, pero a la misma vez iguales, que es la influencia filosófica y la influencia teológica. Algo que no podemos negar, creamos lo que creamos, es que la influencia cristiana ha tenido un impacto bien fuerte en no solo la historia humana, sino en el lenguaje. ¿Qué ocurre? La influencia cristiana empieza a enseñar en los primeros años después de Cristo todos estos conceptos teológicos que cambiaron drásticamente de la manera en cómo el ser humano veía y creía las cosas. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia, en los años 300 con el concilio de Nicea, en los años 400 con el concilio de Constantinopla, y los próximos concilios empezaron a definir conceptos como, por ejemplo, la Santísima Trinidad, como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia, pero tres personas diferentes. No son tres dioses, sino que son un Dios en tres personas diferentes. Pero tampoco es dividida entre tres partes, sino que es una sola parte. Ya ven que estos conceptos son
bien difíciles de entender. Pero ¿qué ocurre? La iglesia los estaba enseñando. Entonces aquí estos conceptos entran a ser parte de la familia de todos esos conceptos que hablamos al principio del video, que se empezaron a creer pero que no teníamos 100% de certidumbre. Entonces aquí, fuera de este concepto teológico, empezamos también a tener este contexto filosófico en donde hombres de la misma iglesia como Tomás de Aquino empezaba a pensar sobre conceptos como la razón y la confianza que él tenía puesta en estos conceptos, o la razón y la fe, faith and reason. Entonces el mismo Tomás de Aquino llegaba a la conclusión de que, va a llegar un punto en donde tú vas a creer sin evidencia por la confianza que ya le tienes puesta. Entonces ahí aproximadamente en este punto en tiempo y espacio, de momento la palabra fe empieza a tomar este giro de que ya no es confianza y veracidad, ahora desde el punto de vista secular es engaño, ahora es creer sin evidencia o creer in spite of the evidence. Pero entonces, ya que estamos teniendo esta conversación teológica, antes de yo darles mi punto de vista sobre este contexto histórico, literalmente en el texto bíblico o las Sagradas Escrituras dicen en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, claro, nosotros leemos cosas como esta y decimos, pues ahí está, ya está, no tienes que decir mucho más. La fe es creer sin evidencia. Pero ¿qué pasa? Aquí entramos en este contexto filosófico de cuestionarnos si de la única manera en como nosotros podemos saber si algo es verdad es a través de los 5 sentidos. Empezamos a cuestionarnos de que, de la única manera en como yo puedo obtener evidencia de algo es a través de los 5 sentidos. Y si eso es así, pues ¿qué prueba rigurosa yo tengo de que la única manera de yo obtener evidencia es a través de los 5 sentidos? Vamos a ponerlo más básico todavía. La pregunta es, ¿solamente puedo obtener evidencia de que si algo es correcto, cierto o no, escuchando, saboreando, oliendo, mirando, tocando, sintiendo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Para mí esa pregunta, desde antes de yo ser cristiano, cuando yo me consideraba a lo mejor un poco más secular, de que yo no tenía una creencia en particular firme en algo, para mí esa pregunta siempre ha sido un retundo y obvio, pues no, porque las facultades de pensar no tiene nada que ver con los 5 sentidos. Cuando tú piensas y razonas, o cuando estás haciendo un ejercicio de matemática, tú estás pensando en tu cabeza. Lo que está pasando adentro de tu cabeza, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el tacto, no tiene nada que ver con lo que yo estoy saboreando, oliendo, con lo que estoy viendo. Yo estoy pensando. Claro, lo que yo puedo escribir en una pizarra, por ejemplo, lo que yo puedo ver me ayuda a pensar más claro, me ayuda a, como dice la palabra, visualizarlo, pero lo que está pasando en la cabeza no tiene nada que ver con tus 5 sentidos, el concepto del razonamiento. Entonces aquí venimos en este concepto de la palabra original, de lo que realmente significa fe, que es confiar. ¿Qué pasa? Cuando tú confías en algo, la razón por la que tú confías en algo es porque tú no quieres seguir cuestionando las cosas una y otra y otra y otra vez. Tú necesitas confiar. Cada vez que tú y yo nos vamos a montar en un avión, ya sea para visitar a un familiar, para irnos de vacaciones o algo, nosotros no estamos volviendo a releer el libro de ingeniería mecánica que nos enseña la ley de combustión y las leyes aeroespaciales para ver cómo el avión, y nosotros probar rigurosamente nuevamente de que en efecto el avión va a poder subir y va a poder aterrizar, etcétera. Y luego la trayectoria parabólica que probablemente el avión va a tener antes de aterrizar, etcétera. No. Nosotros no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos. Nosotros aprendimos en un momento dado, llegamos a un conocimiento básico de lo que era un avión, pero después de eso llega un punto en donde nosotros confiamos. Ahora, yo les voy a proponer esto. Si nosotros viésemos todos los días que los aviones se están cayendo, que la probabilidad de que el avión se estrelle es más de un 50%, si nosotros vemos que, mira, alrededor tuyo, al menos en las circunstancias que te rodean, el aeropuerto es fatal y todos los aviones a cada rato tienen problemas, yo le aseguro que usted no se montaría en un avión, porque la evidencia que usted está teniendo le dice que, mira, probablemente el avión va a fallar, eso es peligroso. Pues entonces usted no va a confiar. La confianza, señores, yo le propongo que es basada en
en evidencia. Para mí siempre ha sido obvio. Tú no confías en algo en lo que tú sabes que probablemente te va a fallar. Tú acumulas suficiente evidencia para poder decir, ok, ya confío en esto, aunque no lo entiendo por completo. Es como el ejemplo que hablamos en el video pasado, que vuelvo y les digo, si no lo han visto, vean este video, ¿qué es Dios? Hablamos de este concepto de que es un conocimiento básico y una comprensión avanzada. Para la mayoría de las cosas en la vida, tú no necesitas una comprensión avanzada. Tú lo que necesitas es un conocimiento básico para saber cómo funciona y sigues hacia adelante. El punto no es quedarte estoqueado ahí y ignorando sin saber nada, es seguir aprendiendo. Pero todo comienza con un conocimiento básico. Pues lo mismo, señores, yo les propongo, que es este concepto de creer en Dios. Cuando tú crees en Dios, como es la mayoría de las cosas que yo les he mencionado que creemos en la vida, cuando tú crees en Dios, creer en Dios viene por una acumulación de diferentes pedazos de evidencia, por el cual tú puedes llegar a la conclusión, mira, Dios, este concepto, por lo menos para empezar por ahí, Dios, ese concepto, lo que sea, no lo entiendo, pero lo que es, existe. Pero no existe, como para la mayoría de las cosas en la vida, vuelvo y hago énfasis, una rigurosa prueba como solamente existen en las matemáticas puras de que Dios existe. De la misma manera en como es claro que hay muchas cosas en la vida que nosotros confiamos y que nosotros creemos que no podemos probar por nuestros 5 sentidos. Eventualmente, nos guste o no, o les guste o no, todos tenemos fe. Hasta los ateos que dicen que no creen en la existencia de Dios, en la existencia de este concepto, tienen fe en algo. A lo mejor no será en Dios, pero tienen fe en algo. Por ejemplo, todos, incluyéndonos los teístas y los ateístas, creemos que las leyes de la naturaleza van a funcionar mañana tan bien como funcionaron hoy. Pero para eso no hay certidumbre un 100%. Tú vas a confiar en que eso va a ser así mañana por tu razonamiento inductivo, pero lo dijimos al principio, eso no es una prueba rigurosa al 100%. No hay prueba en el mundo que nos diga que mañana va a pasar exactamente o que las leyes de la naturaleza van a funcionar exactamente como funcionaron hoy, o que las constantes universales del mundo físico van a ser exactamente como fueron hoy. No hay prueba. Nosotros razonamos por el patrón que vemos a través de la historia que así va a ser mañana, pero no existe prueba de eso. Para darle una conclusión a lo que estamos diciendo, yo les estoy proponiendo que el 90%, por poner un número, de las cosas que nosotros creemos en la vida es en base a una confianza, es en base a lo que nosotros podemos vivir, es en base a lo que nosotros podemos pensar, es en base a lo que nosotros podemos racionalizar. La mayoría de las cosas en la vida no tienen prueba. La mayoría de las cosas en la vida son patrones que nosotros vemos, pequeños pedazos de evidencia que nosotros vamos adquiriendo para llegar a una confianza en algo. Y fe, como ya hemos demostrado, es confianza. Fe no es creer a base de sin ninguna evidencia. Fe es creer por evidencia. O sea, la fe, que es confianza, la fe es basada en evidencia. Naturalmente, como yo estaba diciendo que enseñaba Tomás de Aquino, cuando tú confías en algo, tú no le sigues buscando la quinta pata al gato para seguir aprendiéndolo más a profundidad. La mayoría de las cosas en la vida, cuando tú confías en algo, ya tú confías en eso. Y el resto que te digan, pues ya tú lo tomas porque ya tú tienes confianza. Tú lo tomas como cierto porque es confianza. Y si quieren estirar el chicle, pueden decir, ajá, ¿ves? Estás creyendo sin evidencia. Pues mira, a lo mejor sí, pero la razón por la que llegó esa confianza no fue porque había ausencia de evidencia. Al contrario, la razón de llegar esa confianza a nuestra mente es porque nosotros ya confiamos. ¿Por qué? Porque teníamos evidencia de que las cosas eran de esa manera. Y lo mismo yo les propongo, que es la fe de la creencia en Dios. No es sin evidencia. No es creer en esto porque me hace sentir mejor y porque me siento solo en el mundo y me hace sentir mejor que hay un ser supremo, un Padre en los cielos que me hace sentir mejor y que me va a salvar y que no tiene nada que ver con eso. Eso es parte de, una vez tú tienes la confianza de que realmente existe. Pero al final del día, señores, esto es como dicen muchos por ahí. Este concepto de fe, ¿nos deberíamos quedar con esto nosotros los cristianos o deberíamos tratar de llevárselo a otra gente? ¿Cuál es el problema con eso? Pues mira, este es el problema con esto. El problema es que si esto es cierto, si lo que nosotros los que somos teístas y en particularmente los cristianos, si esto es cierto, señores, esto es lo más importante que
todo el mundo tiene entonces en sus vidas. Esto es lo más importante que todo el mundo tiene que considerar. Si esto es cierto, asumiendo que es cierto, si no es cierto, pues olvídate, eso no tiene nada que ver, a nadie le va a importar, te mueres y se acaba todo. Pero si es cierto, es lo más importante. Pascal lo dijo en algún momento en sus escrituras, como que si te quieres ir por ese camino, it's a better bet to believe in God than not. Desde el punto de vista de Pascal, era una mejor apuesta creer en Dios que no. Pero claro, hablaremos de Pascal en otro día. Si esto es cierto, usted tiene y debe, por su bien, buscar información sobre si esto es cierto o no y darle el estudio que se merece, tomarlo en serio. No leer 4 libritos, 4 oraciones, 4 párrafos, 4 artículos de internet y decir, ya yo entiendo esto, eso es basura, eso no va para ningún lado. No, esto requiere el estudio propio. Y yo les voy a proponer lo siguiente. Nosotros todos, incluyendo los teístas y los ateístas o los agnósticos o los deístas o los panteístas o los nihilistas o todo el mundo, simplemente todo el mundo, todos nosotros los seres humanos, nosotros tenemos que estar abiertos a lo que es cierto, no a lo que nosotros queremos que sea cierto. Porque cuando nosotros queremos que algo sea cierto, sin importar la evidencia, nos convertimos en fanáticos. Y el fanatismo ya no es confianza, el fanatismo no es fe. Lamentablemente nosotros tenemos muchos teístas o cristianos, desde mi punto de vista, desde lo que yo vivo, que se han convertido en fanáticos porque a un nivel personal no hay nada de malo. Pero cuando nosotros estamos comunicándole estos conceptos al público en general, nosotros tenemos que estar conscientes de cómo decimos las cosas. Y al final del día, por lo menos en mi experiencia, en lo personal, yo me considero abierto a donde la evidencia me guíe, porque esa es la formación científica que yo he tenido en toda mi vida. No es que yo quiero que esto sea cierto, es que en mi vida la evidencia me ha movido a este punto de yo creer que Dios existe. Pero esas son las experiencias en la vida que yo he tenido, esos son los estudios que yo he hecho, eso es el razonamiento que yo me he sentado a hacer, pero este es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que yo les propongo a usted que está viendo este video. Toma estos conceptos en serio, porque la fe es basada en evidencia, no lo contrario. Diferentes hombres que han influenciado a la historia humana han escrito un montón sobre este concepto, desde Tomás de Aquino, Agustino de Hippo, Blaise Pascal, Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Martín Lutero, John Calvin, y por ahí la lista continúa, por el cual nosotros podemos hablar de todos ellos en algún momento. Pero nada, señores, con esto los dejo. Espero que esto te haya sido de un poquito de información o como mínimo interesante, y si te gustó, por favor ayúdame dándole like a este video, suscríbete a este canal para que me ayudes a seguir publicando este tipo de videos y que si me ayudó a mí a como mínimo a pensar. No es que tiene que creer en esto que yo estoy diciendo de aquí ya hoy ya se acabó, no, es este ejercicio intelectual de ponernos a pensar sobre cosas que mira que para ser honestos la mayoría de la gente no piensa en estas cosas, y es como dice el texto bíblico, el pueblo perece por falta de conocimiento y cada uno tiene que hacer su propio trabajo para no perecer por falta de conocimiento. Así que nada, señores, Dios les bendiga muchísimo y nos vemos la próxima.